Un cielo sin luna envolvía la hacienda en tinieblas. Pedro ajustó el sombrero sobre su frente sudorosa y escudriñó la línea de árboles más allá del corral. La noche estaba extrañamente callada, ni rastro de grillos ni del ulular lejano de los búhos. A su lado, su hijo Luis sostenía la escopeta con manos temblorosas, tratando de mostrarse valiente a pesar del nudo de miedo que sentía en el estómago. En el aire flotaba un olor acre, mezcla de tierra seca y algo metálico, como sangre vieja. Llevaban 2 noches de guardia. 2 cabras y un ternero habían aparecido muertos aquella semana con heridas punzantes en el cuello y sin una gota de sangre en sus cuerpos. Los lugareños susurraban temerosos sobre el chupacabras, una criatura que hasta entonces Pedro había descartado como cuento para asustar niños. Pero los ojos suplicantes de su esposa al encontrar la última cabra mutilada lo habían convencido de montar guardia armado hasta descubrir qué estaba matando a sus animales. El perro, Tigre, levantó las orejas de pronto y emitió un gruñido bajo. Pedro tensó la mandíbula y alzó una mano indicando a Luis que guardara silencio. Algo se movía entre las sombras cerca del gallinero vacío, a unos 20 metros. Luis entrecerró los ojos, intentando penetrar la oscuridad. Le parecía distinguir una forma agazapada junto a los postes de madera. Un balido agónico rompió el silencio. Una de las cabras soltó un quejido estridente que se cortó de golpe. «¡Allí!», exclamó Luis en un susurro, señalando hacia el corral. Pedro ya lo había visto. Una figura encorvada sobresalía entre las cabras, apenas iluminada por la tenue luz de la linterna que habían colgado en la cerca. Tenía el tamaño de un niño pequeño, pero su silueta era antinatural, con una joroba espinada sobresaliendo de su espalda y extremidades delgadas como palos. La criatura se agachaba sobre el lomo de una cabra que yacía pataleando débilmente. Pedro pudo ver cómo hundía su cabeza en el cuello del animal. Un sonido de succión nauseabundo llegó hasta ellos. La sangre le hervía. Lo que fuera esa cosa estaba matando a su ganado ante sus propios ojos. «¡Quédate ahí!», ordenó al chico en un susurro áspero y avanzó con sigilo, escopeta en mano. Tigre lo seguía unos pasos atrás, gruñendo con los pelos del lomo erizados. Pedro se movió de detrás del matorral que los ocultaba, acercándose por un lado del corral para tener a tiro al intruso. Apuntó hacia la figura agazapada entre las cabras y amartilló la arma con un clic fatal. De repente, la criatura alzó la cabeza bruscamente, como si hubiera olido su presencia. 2 ojos rojos brillaron en la oscuridad, encontrándose con los de Pedro por un segundo eterno. El rostro de aquel ser se vislumbró a la luz trémula. No era ni animal ni humano, con piel gris verdosa y manchas de sangre alrededor de la boca que mostraba colmillos imposibles. Pedro apretó el gatillo. El foganazo iluminó la noche con un estruendo ensordecedor. La bala se incrustó en la madera del corral cuando la criatura, con un chillido agudo, dio un salto prodigioso esquivando el disparo. Luis, que observaba conteniendo el aliento, se sobresaltó ante el estampido. Tigre salió disparado detrás del ser, ladrando furiosamente. Pedro recargó la escopeta maldiciendo para sí. Su disparo había fallado por centímetros. «¡No la dejes escapar!», gritó Luis echando a correr tras el perro antes de que su padre lo pudiera detener. Pedro lanzó una maldición y corrió tras su hijo, cruzando la cerca del corral en persecución de la silueta que huía hacia la arboleda. Adentrados en la arboleda, la oscuridad era casi absoluta. Pedro podía escuchar a Tigre ladrar en la distancia y los pasos de Luis aplastando hojas secas delante de él. «¡Luis, espera!», susurró con urgencia, temiendo que esa cosa los embustara en cualquier momento. Sus ojos tardaban en adaptarse, apenas distinguía los troncos bajo la débil luz de las estrellas. Un chillido desgarrador rasgó la noche, seguido de un gañido ahogado. Los ladridos de Tigre cesaron de golpe. «¡Tigre!», exclamó Luis con desesperación y salió corriendo en dirección al sonido. Pedro apretó los dientes, temiendo lo peor, y aceleró tras él. Hallaron al perro junto a un árbol retorcido, bajo un rayo de luna que se filtraba entre las copas. Tigre yacía sobre la hojarasca, abierto en canal. Sus costillas blancas relucían bajo la sangre fresca que empapaba el suelo. Luis ahogó un grito y retrocedió con lágrimas en los ojos. Pedro sintió un nudo helado en el pecho. Aquello había sido obra del chupacabras, no cabía duda. Nadie más podría destripar a un perro grande en cuestión de segundos de esa manera. Un ruido de hojas moviéndose les heló la sangre.
Pedro levantó la escopeta lentamente, girando sobre sí mismo para vigilar los 4 costados. Luis se pegó a la espalda de su padre, sollozando quedamente mientras sujetaba con fuerza un machete que llevaba al cinto. Las ramas de un arbusto se agitaron a su izquierda. Pedro giró y disparó instintivamente. El desfanazo retumbó. Por un instante el destello reveló una figura correteando a 4 patas, indemne. Los había rodeado. Algo pasó rozando la pierna de Luis a la velocidad de un rayo. El muchacho gritó de sorpresa y asestó un machetazo torpe al aire. De la nada la criatura saltó desde la oscuridad directamente contra Pedro. Ambos cayeron al suelo con un golpe seco. Pedro sintió un dolor lacerante cuando garras afiladas se clavaron en su hombro, obligándole a soltar el arma. Rodó tratando de arrojarse de encima al engendro, pero este era absurdamente fuerte para su tamaño. Aullando, la criatura hundió su morcillo en el cuello de Pedro. Luis vio a su padre forcejear y gritar. La criatura había clavado sus mandíbulas en la garganta de Pedro y la sangre brotaba a borbotones. «¡Papá!», chilló el chico paralizado por el horror. El machete temblaba en su mano. Pedro intentó decirle que corriera, pero de su boca solo salían burbujas de sangre. Reuniendo el último valor, Luis cargó contra el monstruo blandiendo el machete. La hoja se hundió en la espalda de la criatura, que emitió un alarido espantoso y soltó a Pedro. Giró hacia el chico furibunda, sus ojos rojos lameando de odio y dolor. Luis retrocedió tambaleando, esperando un contraataque brutal. Pero entonces, a lo lejos, resonaron voces y la luz de un par de linternas se abrió paso entre los árboles. Los vecinos, alertados por los disparos. El chupacabras miró hacia las luces y luego a Luis. Lanzó un gruñido amenazante pero reculó lentamente hacia la espesura. En un parpadeo desapareció entre la maleza, dejando un rastro de hojas ensangrentadas. Luis cayó de rodillas junto a su padre, que se retorcía emitiendo estertores agónicos. Intentó tapar la herida del cuello con sus manos temblorosas, inútilmente. La sangre manaba caliente entre sus dedos. «Papá, aguanta, por favor», sollozaba el muchacho, sus lágrimas mezclándose con la sangre. Pedro intentó enfocar la mirada en su hijo por última vez, pero sus ojos se nublaron mientras la vida se le escapaba. Su cuerpo quedó inmóvil en la fría tierra bajo la luz distante de las estrellas. Cuando los vecinos al fin llegaron, encontraron a Luis abrazado al cadáver de su padre, cubierto de sangre y en estado de shock. El chico murmuraba incoherencias sobre un monstruo con ojos rojos que surgía de la oscuridad. Nadie podía arrancarlo de allí, su mente se había fracturado en un bucle de terror. Algunos hombres se internaron con rifles en la arboleda buscando a la criatura, pero solo encontraron la noche silenciosa y el hedor metálico de la sangre en el aire.